Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad para alabarle, para encontrarnos con Él. Que Él encuentre en nosotros esta mañana un corazón agradecido, dispuesto a alabarle. Amén. Dice su palabra en Isaías 48 que la hierba se seca y las flores se marchitan, pero su palabra permanece para siempre. Qué regalo tan maravilloso saber que su palabra es para ti y es para mí, que todas las promesas que están allí escritas no solo son para nosotros, sino que permanecen para siempre. Gracias, Señor, porque en tu infinita bondad nos regalas tu palabra, nos has dejado tu palabra para ayudarnos a caminar de tu mano. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos para vivir confiados en ti, Señor. Gracias. Así que vamos a decirle, Señor, tu palabra es vida eterna. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, Hijo de Dios, el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene, solo en ti, Señor, solo en ti, Señor, encontramos refugio. Solo en tu palabra, Señor, podemos confiar y esperar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada
Iglesia Cristiana Génesis, muy buenos días. Vamos a continuar con este ciclo de predicación recordando nuestro lema que es la palabra de Dios, la medicina que viene del cielo. La vez pasada estuvimos hablando de la palabra como medicina del alma. Hoy vamos a hablar de la palabra como medicina del espíritu. Y después en una tercera oportunidad vamos a hablar de la palabra como medicina del cuerpo. Voy a pedir entonces que me acompañen buscando en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice la palabra de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Bueno, que el Señor bendiga su santa palabra. Fíjense, hablar del espíritu es un tema que no es muy común, ¿verdad? Y para nosotros saber, como dije en la predicación anterior, si nosotros estamos hablando de que la palabra es medicina para el espíritu, eso quiere decir que el espíritu se afecta o se enferma, porque si no, de lo contrario, pues no existiría medicina. Acuérdense que él dijo que los sanos no necesitaban de médico. Bueno, y para que podamos entender cómo es que se afecta el espíritu, pues indudablemente tenemos que hablar del espíritu. Si ustedes se acuerdan de Génesis, dicen que cuando el Señor formó al hombre de barro de la tierra, sopló aliento de vida y él se constituyó en un alma viviente. Y por eso que este versículo habla de indudablemente que el hombre es un ser tripartito, de alma, de espíritu y de cuerpo. De tal forma de que este aliento, que se llama neuma en griego, fue el espíritu que el Señor exhaló. Y esa es la parte que nosotros tenemos de similitud con Dios. O sea, Dios es un ser espiritual, dice la palabra, y nosotros somos espirituales en tanto que tenemos el espíritu. Y que esos son indivisibles. No puede estar el espíritu apartado del cuerpo, porque si no, no estaría con vida. Ahora bien, esta parte uno dice, bueno, ¿y para qué nos hicieron el espíritu? Bueno, el espíritu, además de ser esa porción similar a la misma naturaleza divina, es la que sirve para conectarnos, para relacionarnos. Es como decir, al ser de la misma naturaleza, es como si fuera como un enchufe, pues, de macho y hembra, están conectados y que deben tenerlos, así como uno dice, bueno, para tener un conector necesitamos poner el mismo voltaje, y entonces igual pasa con el espíritu. Es esa parte que nos conecta o nos relaciona con Dios. Y esto es importantísimo, porque cuando Dios creó a Adán, lo hizo de tal manera que tenían una relación tan íntima a través de esa parte espiritual. Y esa es la parte, fíjense que ahora viene lo más interesante, esta es la parte que debe predominar de las tres. Esto es muy difícil de entender, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos domine el alma. Acuérdense que el alma es la parte intelectual, la mente, el psiqui, las emociones, y entonces la tendencia actual es yo hago lo que yo siento y yo hago lo que yo pienso, y entonces resulta que no. Y esto es pero es tan importante que cuando Pablo interpela a los corintios se da cuenta de que ellos están usando más el alma que el espíritu.
Y el que usa el alma más que el espíritu, a eso es que Pablo lo llama cristianos carnales, porque están no bajo la dirección espiritual. En cambio, aquellos que usan el espíritu, entonces a esos son los que él llama cristianos espirituales. Y él dice, pues voy a tener que hablarle como tales. Y entonces es importante saber que es esa parte que nos conecta con Dios, esa es la parte. Por eso es que el Espíritu nuestro está conectado con el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros somos templo del Espíritu Santo en la medida en que el Espíritu Santo está identificado y conectado con nuestro espíritu. Entonces, en la medida en que nuestro espíritu actúa por encima del alma y del cuerpo, nosotros nos acercamos más a Dios. Pero en la medida en que dejamos que las otras cosas sean las que dominen, nos alejamos de Dios. Ahora, que ya sabemos un poquito de cómo es el espíritu, ¿verdad? Y de esa conexión, porque fíjense de que a veces uno dice, cónchale, es facilito y es bonito hablar de eso, pero a veces en la parte práctica, mire, cuando yo estaba comenzando en mi época de estudiante y tenía mucha influencia en esa época de la parte del marxismo, del comunismo, había una expresión de Carlos Marx que decía que la religión era el opio del pueblo. Y yo una vez orando, se me atravesó esa idea, abrí los ojos de golpe y dije, oye, esto como que es mentira, a mí no me está oyendo nadie. Y en ese momento que hice yo, me desconecté del espíritu y puse en funcionamiento mi intelecto del alma, y en ese momento la relación se fue. Y mire, y duré como unas 3 semanas sin orar, porque creía que eso no era más que una mentira, que no, nadie me estaba oyendo cuando yo cerraba los ojos. Y hasta que un momento, estando yo solo y dije, ahora no voy ni a leer la palabra, sentí que el Señor habló a mi espíritu y me dijo, ponte a orar porque yo puedo escucharte. Pídeme lo que quieras y te lo cumpliré. Mire, yo en ese momento hasta los pelitos se me pararon, ¿verdad? Porque creí que me estaba volviendo loco. Y después resultó que era así. Él volvió a hacer la conexión. Ahora bien, como ya tenemos idea de lo que es nuestra naturaleza espiritual, vamos a ver ahora qué afecciones tiene el espíritu. Entonces generalmente uno en medicina dice que las cosas más frecuentes son las menos graves y las cosas más graves son las más raras. Sin embargo, yo voy a comenzar a hablar por la parte más grave que afecta al espíritu. Acuérdense que cuando se crió al hombre, Adán y Eva, que el Señor dispuso, Dios, no comeréis del árbol de la ciencia del mal y del bien, porque ese día que comieres, morirás. El diablo, cuando tentó a Eva, le dijo, no vas a morir, eso es mentira. Y comieron de ese fruto y ellos siguieron vivos. Claro, porque era el cuerpo. Pero entonces, ¿cuál fue la muerte? Porque si no, Dios queda como mentiroso. ¿Cuál fue la muerte? La muerte fue que en ese momento Dios se separó del espíritu, porque acuérdense que la muerte significa separación. Y entonces, ¿qué es lo más grave que nos puede pasar a nosotros? Que nuestro espíritu, que se hizo para conectarnos, para relacionarnos con Dios, nos rompa esa relación. Bueno, eso es lo que se llama la muerte o el pecado original, que todos nacemos con nuestro espíritu separado de Dios. Y entonces la afectación mayor que nosotros podamos tener es precisamente esa, la separación o la muerte espiritual cuando estamos totalmente alejados de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede afectar el espíritu? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo hace uno para tener otra vez esa conexión? Bueno, aunque el tema no se trata de eso, pero en el momento que nosotros entregamos
nuestra vida al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Él revive en nosotros esa relación espiritual y ahí es donde volvemos a nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Como cuando Él le dio a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y como dice la palabra, lo que es nacido de carne es de carne, pero lo que es nacido del Espíritu es de Espíritu. Entonces ahí podemos volver a revivir esa relación que fue la que se rompió desde el principio. Pero ya esto se refiere entonces a nosotros los creyentes, que tenemos nuestro espíritu activo, vivificado con buena relación, pero aún así esto se puede alterar. Por ejemplo, Él se puede quebrantar. En el Salmo 51, 17 dice, porque no hay mejor sacrificio que el de un espíritu quebrantado o dolido. Entonces, ¿qué se llama quebrantamiento de espíritu? Cuando está allí en alguna afectación que lo ha hecho quebrantar. Es parecido a lo que hablamos de quebrantamiento del alma, pero también nuestro espíritu puede hacer eso. O puede estar atribulado. Si nos acordamos, allá en 1 de Samuel 1:15, cuando Ana fue a orar con el sacerdote Elí, que él pensó que estaba hablando porque estaba ebria. No, ella le dijo, no, es mi espíritu el que está atribulado. Y todos hemos pasado por ahí, que hemos tenido tribulaciones y que llegan del alma hasta el espíritu. Entonces, ¿se puede afectar el espíritu con tribulación? Claro que sí. Puede estar inclusive atormentado, como en el caso de David, ¿se acuerdan? Que le tocaban el arpa o decía, tiene un espíritu, inclusive a veces que Dios lo puede utilizar para atormentar nuestro espíritu. O, como dice Romanos 11:8, que tiene un espíritu de estupor, porque el estado estupuroso en medicina es cuando la persona casi no responde a ningún estímulo. Y uno puede tener un momento dado, como yo pienso que me pasó a mí en aquella oración donde mi espíritu estaba insensible a la conexión del Espíritu Santo y de Dios. Y así lo dice la otra versión. En vez de decir un espíritu estupuroso, está un espíritu insensible. Y a veces nosotros, mire, créanme que a veces pasamos días donde nuestro espíritu se hace insensible a la voz de Dios. Y entonces eso, ¿verdad?, es una de las cosas importantes. O contaminado, como dice 2 Corintios 7:11, que nosotros podemos corromper, manchar nuestro espíritu con cosas que pueden venir o del cuerpo o del alma o del enemigo y nos puede hacer alterar eso. De tal forma que, por ejemplo, pienso yo que son de las cosas más importantes que afectan el espíritu. Sin embargo, si nosotros buscamos en Ezequiel hay una promesa, que ahí es donde viene entonces la parte de la medicina, donde dice, pondré en ustedes un espíritu nuevo, un espíritu vivo. Entonces esa es la parte, cuando nosotros nos convertimos, como dije anteriormente, y volvemos a tener un espíritu nuevo aquí, cuando nuestro espíritu está afectado, el Señor a través de su palabra y por acción del Espíritu Santo vuelve a acomodar ese espíritu. Es la esperanza que tenemos, porque ha puesto en nosotros un corazón nuevo. Y si nosotros buscamos en 2 de Corintios, ¿verdad?, en el 7, en el versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, limpiémonos. Una de las cosas que hace la palabra es limpiar nuestro espíritu para que quede libre. Pero claro, eso indica que nosotros tenemos que entregarnos. Acuérdense la expresión de Pablo donde dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo él en otras palabras? No es mi alma la que está mandando en mi ser tripartito, sino yo quiero que sea el Espíritu Santo
quemante con mi espíritu. No es tan fácil, pero nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos que irnos limpiando y que el camino hacia la santidad es lo que perfecciona, el espíritu. Y por eso es que, acuérdense que en la semana pasada hablábamos de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos, que discierne, que va cortando y puede separar el alma y el espíritu, y lo pone así al desnudo para limpiarlo, ¿verdad? Y cuando dice aquí en el 23 que leímos al principio, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, ¿verdad? Alma y cuerpo. ¿Para qué? Para ser guardado irreprensible, de tal forma que uno de los medicamentos que habíamos hablado de los versículos de la palabra es la santificación, que no es más que el proceso en el cual nosotros nos vamos consagrando día a día al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Por la palabra, pero poniendo, ¿verdad?, nuestro espíritu ahí al desnudo, a que el Señor lo vaya limpiando, como vimos en el versículo de Corintios, o como lo dice Tesalonicenses, ¿verdad?, para que nosotros vayamos camino a la santidad, porque acuérdense que el modelo nuestro por excelencia es el Señor. De tal forma que, hermanos, cuando tengamos cualquier aflicción del espíritu, entonces ya sabemos, ya sea tribulación, ¿verdad?, corrupción, mancha, tormento, etcétera, no vamos sino a la palabra, que es el medicamento por excelencia, que nos va a hacer revivir, activar y poner nuestro espíritu en tono y en conexión con el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Amén.